Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente, beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo su grupo familiar. En pantalla tienes el número de teléfono de Raúl Sebasco para que te comuniques con él por WhatsApp, porque Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales, tiene más de 25 años de experiencia en esta rama del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Ahí tienes el número de teléfono, llama, escribe por WhatsApp, comunícate con ellos y ellos te van a ayudar a acceder a una certificación laboral. Bueno, estoy acompañada, muy bien acompañada aquí en el estudio por Carlos Moreno, abogado panameño. Ustedes lo han visto aquí ya en este programa, ha estado conmigo varias veces. Gracias, Carlos, por acompañarme. Gracias a ti, Patricia, y muchos saludos y te agradezco la invitación. Bueno, él está de visita en Miami, yo lo secuestré por dos temas importantes que tienen que ver con Panamá. Uno, se denunció aquí en el programa de investigación que hicimos el viernes pasado, la presencia de un sujeto que hace espionaje en Panamá, un sujeto venezolano. Es el mayor Fernando José Viloria Hidalgo, cuya cédula de identidad es el 13.769.462. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Lo denuncié en el programa del viernes pasado. ¿Qué significa esto? Que un oficial de contrainteligencia venezolano esté en territorio panameño para hacer seguimiento y hacerle trabajo de inteligencia a los opositores que se encuentran en Panamá. Bueno, Patricia, ¿qué te puedo decir? Me parece de muy mal gusto, primero. Me parece que es una afrenta a la soberanía de Panamá, a las leyes del país que acogen la representación diplomática de Venezuela. Todos los países tienen oficiales militares adscritos a las embajadas y hacen inteligencia hasta cierto punto sobre la situación general del país donde están y hacen evaluaciones en relación a los intereses de ese país en el país que está la sede diplomática. Sin embargo, ya cuando se pasa de cierta raya de lo que es usual en la diplomacia y en las relaciones internacionales, ya se entra a violar la soberanía del país que acoge la representación diplomática. En el caso que tú denuncias, definitivamente es un caso muy sensible porque en Panamá hay muchos exilados venezolanos y entre ellos hay exilados refugiados que tienen la categoría de refugiados políticos y otros asilados. Por ejemplo, los asilados son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y como refugiados tenemos a muchos líderes que están oponiéndose al régimen dictatorial de Maduro. Yo supongo que para eso es lo que está este oficial de inteligencia que tú mencionas, haciendo esta inteligencia de las personas que están en contra del régimen de Maduro. Pero incluso pueden estar haciendo inteligencia de panameños en su propio país. Claro, eso le iba a preguntar porque resulta que ahora con esta posición un poco extraña del Grupo de Lima frente a las declaraciones de Luis Almagro, hablando de que no están de acuerdo con una intervención en Venezuela, bueno, Panamá se abstuvo y no la firmó. A pesar de que el presidente de Panamá ha sido amigo de Nicolás Maduro, fueron compañeros cuando ambos eran cancilleres, ¿no? Correcto. Y ese es un punto interesante de lo que está sucediendo en el Grupo de Lima. Desgraciadamente, se está replicando un poco en el Grupo de Lima lo que le sucedió a la MUD en Venezuela. Se ha dividido. Desgraciadamente, el Grupo de Lima se ha dividido. Pero, por un lado, digo desgraciadamente, y por el otro lado tendría que decir que afortunadamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién está en qué lado. Ya sabemos que cuáles son las caretas de los países dentro del
florido lenguaje diplomático, que siempre es muy florido y que se ha mantenido en el discurso del Grupo de Lima. Ya sabemos que hay países, por ejemplo, como Colombia, toma el caso de Colombia Sí. y de Panamá. Colombia no firmó, y más aún el embajador Santos, de apellido Santos, que acaba de estrenarse aquí en Washington, en conferencia El embajador de prensa. de Colombia en Estados Unidos. El embajador de Colombia aquí. Las primeras declaraciones que dio aquí en Estados Unidos fueron de que Colombia no descarta ninguna solución al conflicto venezolano. Bueno, y las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos allá ayer también fueron bien importantes en Fueron Colombia. muy importantes. Entonces, yo creo que yo no me explico los países que firmaron esa declaración. Señores, o están o no están. Uno no ¿Qué puede habrá estar- pasado ahí? ¿Qué pasó ahí, Carlos? El eterno problema de la diplomacia hispanoamericana. Aquí hay dos grandes conceptos diplomáticos que están en este momento contraponiéndose uno al otro. La doctrina Estrada, que fue proclamada por México, canciller mexicano Estrada, que propugna por el más absoluto no intervencionismo y respeto a la soberanía de los países, independientemente de lo que pase en cada país. Es una doctrina totalmente aislacionista, totalmente falta de solidaridad entre los países hispanos y que únicamente busca que el país se mantenga dentro de sus fronteras en cuanto a política internacional, sin inmiscuirse por más derechos humanos que se han violado dentro de este hemisferio. Y por otra parte, se contrapone a esta doctrina la doctrina Betancourt. El Rómulo Betancourt formula la doctrina que todas las democracias deben apoyarse, y deben apoyarse aislando a todas las dictaduras o los gobiernos no elegidos democráticamente y llevar esta política hasta sus últimas consecuencias en la defensa de los pueblos, porque esa doctrina se basa en que la soberanía, y ahí es donde se basan ambas, la soberanía radica en el pueblo, y es el pueblo y no el gobierno de turno. Si ese gobierno ha secuestrado la soberanía del pueblo, no permitiéndole participar en elecciones y evitando que ese pueblo se manifieste y escoja libremente ese gobierno, entonces ese gobierno que no representa al pueblo y la soberanía que radica allí, no puede reclamar un principio de no intervención, porque está deslegitimado al no corresponder. No es institucional. No es institucional. Ese es el argumento de Whitaker, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Correcto. Entonces vemos que el Grupo de Lima, los que dieron la declaración en respuesta a un gran hombre que hay que reconocer, hay que quitarse el sombrero ante el señor Almagro, porque es un hombre que está desarrollando una política muy clara a favor de la democracia y de los derechos humanos en el hemisferio. Él está empujando a que nosotros nos pongamos pantalones largos aquí en Hispanoamérica, en el mundo de la diplomacia, y tomemos nuestro destino. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, y ya vamos a hablar un poquito del conflicto que hubo en Panamá y la intervención de Estados Unidos? ¿Qué piensa usted de la dirigencia de oposición, la respuesta que le dio alguna dirigencia de oposición precisamente a Luis Almagro después que estuvo en la frontera con Venezuela? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay una falta de coherencia, y esto es una de las cosas que retrasa la solución del problema venezolano, que no es venezolano, es hemisférico, es de Colombia, es de Panamá, es de todo de este hemisferio. Es la oposición venezolana que no acaba de presentar una plataforma de unidad. Si no hay un criterio unánime de cómo afrontar la salida al gran predicamento y a la crisis humanitaria que tiene Venezuela, entonces no se puede esperar que la comunidad internacional marche un paso adelante de lo que la propia oposición venezolana
está marchando, el ritmo entonces, vemos que desde que la MUD implosionó, no ha habido ningún planteamiento que busque, apareció el grupo que Soy Venezuela, los otros grupos por aquí, otros grupos por allá, pero no ha habido un esfuerzo para crear una hoja de ruta unificada que comparta toda la oposición y la proyecte tanto al interno como internacional, para buscar el apoyo internacional que está deseoso de darse para terminar la crisis humanitaria. Ayer publicamos unas encuestas de una de las empresas más serias en Venezuela que dice que creo que era el 80 y pico % de la población quiere una intervención humanitaria. Definitivamente, porque están sufriendo. Y mira, te voy a decir más. Yo creo que las declaraciones de Almagro, cuando visita Cúcuta, salen del corazón, claro. Patricia, salen del corazón. Fue más allá lo que lo motivó a plantear de manera tan clara la posible intervención, fue ver el sufrimiento de primera mano. Cuando lo abraza, creo que salió en todos los medios que sí, lo abrazan. Un joven lo abraza un joven, se arrodilla y llora, etcétera. Eso tiene que conmover al más duro de los seres humanos, y Almagro ha demostrado que es un hombre de un gran corazón, de grandes principios democráticos. Está sensibilizado con el tema de Venezuela. Totalmente sensibilizado. Entonces, ese sufrimiento de primera mano, que es lo que yo decía en una de mis publicaciones de Facebook, yo lo que haría con el grupo de Lima, todos esos señores que están reunidos y que sacaron ese comunicado, es agarrarlos, pudiera apresarlos un momento y llevarlos y ponerlos en Cúcuta y dejarlos ahí 2 o 3 días. No, yo los metería en Venezuela, yo cruzaría la frontera y los dejaría en Venezuela. En Cúcuta no, porque en Cúcuta cualquiera los ayude, les da la mano. Para que vean el sufrimiento de los refugiados, para que lo vean, para que no ellos respondieron al Almagro, esos que firmaron. Y realmente me confunde muchísimo, porque ¿qué es lo que quieren? Si ya está demostrado que las negociaciones no han prosperado, ¿qué proponen esos firmantes del Grupo de Lima, los disidentes, los que se quitaron la careta del Grupo de Lima? ¿Qué proponen? Para empezar, Patricia, tenemos que ni siquiera hay sanciones. No solo se oponen a la intervención humanitaria o militar, o como tú la quieres llamar, sino que ninguno ha impuesto sanciones, fuera de la bella palabrería de condenar, exhortar, pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Ni Panamá siquiera, que se mencionó por allí que se había puesto sanciones. Claro, no, Panamá lo único que hizo fue mandar una nota a la supervisión bancaria diciendo, por favor, hagan una debida diligencia especial y con mucha precaución y cuidado sobre estas personas, pues, que están aquí en la lista de los venezolanos. Yo he estudiado mucho el caso de Panamá. Pero no hay ninguna sanción. Mi familia más directa vive en Panamá y tengo, relación familiar con Panamá. ¿Afectó a Panamá esa invasión? Yo sé que hay opiniones encontradas, ¿no? La invasión en Estados Unidos para capturar a Noriega. ¿O hubiera sido mejor que Estados Unidos no interviniera para Panamá? Es un tema bastante sensible, mira. Todavía seguimos debatiendo. Sí. A nadie le gusta ver tropas extranjeras que entren en su país. Primer punto. Pero segundo punto es que cómo un pueblo que no tiene armas puede deshacerse de una dictadura. Bien, tú puedes decir, bueno, puede ser un proceso de que armen a los disidentes internos para empezar un movimiento armado y un conflicto. ¿Cuánta sangre va a pasar de un movimiento insurgente civil? Y más cuando están los cubanos y los rusos metidos ahí, los chinos. Contra un ejército que era la Guardia Nacional, las fuerzas de defensa de la época. En Panamá. Entonces, el conflicto panameño iba encaminado hacia un desangramiento. Al empezar, ya habían, desde Costa Rica, ya habían inicios de una posible movimiento armado que se hubiera ido expandiendo para salir de la dictadura de Noriega. Obviamente,
la invasión de los Estados Unidos fue la fórmula más rápida y menos dolorosa a fin de cuentas al final. A pesar de la cantidad de muertos que hubieron, sí, a pesar de la cantidad de muertos que hubieron. ¿Y qué hubiera pasado en Panamá si se hubiera quedado Noriega? Allí estarían las fuerzas de defensa. Hubiera pasado quizás algún otro militar. El escenario hubiera sido muy triste porque el país estaba totalmente, la economía paralizada, no había inversiones. Fueron años perdidos para Panamá. Vuelvo y te repito, a nadie le gusta una intervención como panameños, una intervención militar o una invasión, pero siendo realista, hablando de realpolitik, ¿qué opciones teníamos? Es el caso venezolano. El caso venezolano, siendo realista, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones hay? Sí. ¿Qué opciones hay? En Panamá se intentó el diálogo, se intentó unas elecciones, se robaron esas elecciones, hubo represión, tortura, muertos, violación. Hubo de todo lo que hay en una dictadura. Entonces, muchos de los nacionalistas dicen, sí, pero la culpa es de los americanos, de los gringos, porque realmente ellos apoyaron a Noriega. Y es verdad, ellos construyeron esa fuerza de defensa, Noriega les sirvió muy bien, y se les salió de las manos. Un momento dado se les salió de las manos, ya no correspondían a los intereses ni de los Estados Unidos, y respondía más a la situación del narcotráfico internacional, y eso que colaboró aquel caso de Oliver North, sí, etcétera. Una situación política muy compleja, pero desafortunadamente la salida de la invasión nos permitió volver a la democracia, imperfecta. Pero es democracia. Pero es democracia. Lamentablemente para todo panameño es muy difícil. Es muy fácil opinar y decir, no, sí, esto no ha debido pasar, la invasión ya. Claro, porque la historia de cada uno es particular, lo que sí, vivió cada uno en la invasión. Es muy fácil opinar y es delicado opinar porque si uno trata de ser objetivo, tiene que comentarte lo que yo te acabo de comentar. Claro, exactamente. Los dos lados. Los dos lados. Pero volviendo a lo del Grupo de Lima, Patricia, yo lo que quisiera puntualizar es que me parece que se ha dividido, me parece que hay que apoyar a Colombia, que es el que más sufre en esto, y por el que pasa la posible salida. Es una situación insostenible. No se plantea ningún tipo de salida negociada. Por lo menos antes, tú veías que hacía esfuerzo Maduro para llamar a un diálogo. Ya no se habla de diálogo, porque para empezar, ¿con quién van a dialogar si la oposición está totalmente fraccionada? Hay una serie de gente que uno no sabe con quién está ni a quién apoya. Tienen un proceso ahora donde está Maduro condenado a 18 años de cárcel y depende de la Asamblea Nacional el llenar el vacío de poder y no dice nada. Y no lo hacen. Y no lo hace. Entonces, es una situación que está en el aire. ¿Qué va a suceder en enero? En este momento, ¿qué es lo que están haciendo? Se están reuniendo los partidos políticos de oposición para ver cómo hacen para participar en unas elecciones a concejales que hay en diciembre. Eso que están ahorita, que estamos haciendo este programa, están reunidos. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido participar. Y la próxima gestión de Nicolás Maduro arranca en enero. Era lo que te iba a plantear. ¿Qué va a suceder en enero cuando ya todos los países, incluso estos que ahora han salido a contradecir a Almagro, ya manifestaron que no reconocen a Nicolás Maduro en su nuevo periodo presidencial porque no reconocen las elecciones que lo llevaron a bueno, ese en enero nuevo veremos cómo se come eso. Del no reconocimiento, porque entonces tiene que retirar todos tienen que retirar sus delegaciones diplomáticas y las relaciones económicas, todos las relaciones económicas, porque necesariamente el rompimiento de relaciones diplomáticas no conlleva el rompimiento de relaciones comerciales. Pero en este caso, insisto, ni siquiera han puesto algún tipo de sanción o medida comercial, incluso diplomática,
pedirle a los embajadores que se retiren, o traerlos en consulta y dejar de las embajadas con encargados de negocios. Nada. Solamente reunirse para exhortar, pedir, recomendar un diálogo, una salida pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, da pena ver cómo Hispanoamérica no toma su destino histórico en sus manos y estamos a la espera de que sean los norteamericanos, Estados Unidos el que actúe, los europeos, los chinos, quien quiera que sea la potencia de turno, que venga a solucionarnos nuestros problemas. Entonces, cuando lo hacen, salimos a protestar y a reclamar la intervención en nuestros asuntos internos. Pero si nosotros mismos no buscamos la salida ante una situación como la de Venezuela, que es una de las situaciones más difíciles en cuanto a derechos humanos que en mi no tan corta vida he podido presenciar en este continente, ¿qué podemos esperar sino que actúen los hermanos mayores, los Estados Unidos? Volteamos a los Estados Unidos para ver si actúan y hacen algo, y si lo hacen, entonces lo condenamos. Hagamos nosotros, tomemos nosotros la iniciativa de qué es lo que podemos hacer. Ojalá se pudiera. Realmente, fuera del discurso diplomático. Ya se agotó el discurso diplomático. Gracias, doctor Carlos Hola. Moreno. Gracias por acompañarme. Siempre tan sabroso conversar con usted y además que nos aclara las ideas. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarles a las personas que tienen una propiedad aquí en Estados Unidos y necesitan dinero en efectivo. Con esa propiedad puedes conseguir dinero en efectivo muy, muy rápido. Comunícate con Global Enterprise. Ellos te van a ayudar a hacer toda la gestión para conseguir dinero en efectivo. No tienes que estar aquí en Estados Unidos. La propiedad tiene que estar aquí en Estados Unidos, pero si donde vives hay un consulado de Estados Unidos, ahí se hace todo el papeleo. Comunícate con ellos. Global Enterprise te va a ayudar a conseguir dinero en efectivo. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.